Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, les ofrece servicio de cafetería, restaurante y salones para bodas. Los fines de semana de este verano te esperamos en nuestra magnífica terraza jardín, un lugar único para disfrutar las noches de los viernes, sábados y domingos, con los precios más baratos que nunca. Escuche, jarra de cerveza con ración gratis. Con 4 raciones te regalamos una. Cañas 1 € y refrescos 1,50. Recuerda, viernes, sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche, te esperamos en la terraza jardín del Hotel Perú. Ayer por la mañana tenía lugar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Trujillo en la que comparecía Inés Rubio, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, para hablarnos de esa subida del IBI y de cómo se van a producir las devoluciones, ya que todavía continúan yendo ciudadanos al Ayuntamiento para interesarse. Nos ha comentado Inés Rubio que los primeros son los domiciliados cargados desde el 20 de junio. Los contribuyentes no tienen que hacer nada, ya que se les hará un ingreso, pero que no los devuelvan, ha incidido. Este ingreso va a ser a partir del día 23 de agosto. Para los que hayan pagado en ventanilla se procederá a la devolución de oficio y tampoco tienen que hacer nada hasta que les llegue una carta. Y en tercer lugar, los que todavía no han pagado tienen 2 opciones: hacer el pago y esperar a la devolución de oficio, o no pagar y esperar a una liquidación nueva sin recargo alguno. Noticia. Bueno, buenos días a todos y agradecer la comparecencia a todos los medios tras esta petición por parte del Gobierno Municipal. El motivo de la rueda de prensa no es otro que, bueno, pues esas devoluciones de esos ingresos indebidos del IBI, porque a pesar de que se dieron las aclaraciones oportunas el pasado 13 de julio durante la celebración de la sesión plenaria, bien es verdad que no han dejado de asistir ciudadanos afectados por estos cobros al Ayuntamiento para pedir, o que se les explique cómo se va a proceder a su devolución. Se dijo entonces y se dice ahora, es decir, las normas en cuanto a la devolución de los ingresos indebidos no cambian. Si bien es verdad que a lo mejor hay que reincidir mucho en esas situaciones distintas en las que podemos encontrarnos, dependiendo si el cobro se ha hecho vía de una cuenta bancaria, en ventanilla o aquellos que no han pagado, que son donde se genera mayor número de dudas a la ciudadanía. En primer lugar, y por empezar por orden, el primer número de recibos que se pasan al cobro son aquellos que están domiciliados en una cuenta bancaria y que se cargaron en las cuentas el pasado 20 de junio del 2013. Para esos recibos o esas liquidaciones, ¿cómo se va a proceder a su devolución? Que ya dijimos entonces y reitero ahora, será una devolución de oficio en la que los interesados, es decir, los contribuyentes, no tienen que hacer trámite alguno, sino que directamente de su cuenta bancaria tendrán un saldo a favor por el importe de ese ingreso indebido que se ha cobrado. No tiene, reitero, que hacer solicitud alguna ni tampoco proceder a la devolución del recibo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay ciudadanos que se dirigen a las oficinas pensando que con la devolución del recibo se agiliza la tramitación y no podemos obviar, aunque quisiéramos, las normas que marcan el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, que, como ya dije, obedecen pues a una norma estricta para proceder, que hay que esperar a que ese cobro que se cargó en cuenta el 20 de junio sea consolidado o adquiera firmeza y que deben cumplirse esos 62 días que marca la norma. Por lo tanto, hasta a partir del 23 de agosto no empezarán a ver visiblemente esas devoluciones en sus cuentas aquellas personas que pagaron el recibo, reitero, domiciliado en una cuenta bancaria. Y sin ánimo de que ese dinero esté suponiendo ninguna satisfacción ni ningún beneficio ni a la administración local ni a la administración provincial, sino que, reitero, porque debe procederse de esa forma tal y como marca el cuaderno 19, reitero, de las normas de procedimiento de las devoluciones de los ingresos indebidos por la vía del oficio. La segunda situación en la que se pueden encontrar muchos ciudadanos es aquella en la que no tienen un número de cuenta, es decir, no tienen domiciliados sus recibos, sino que más bien al contrario, lo que hacen es proceder al pago por ventanilla. En estos casos, pues en aquellos casos en los que se haya hecho el pago directamente por ventanilla, pues igualmente se va a proceder a la devolución de oficio, tampoco tiene que hacer ningún trámite el contribuyente,
pero sí que es verdad que en estos casos lo que se procederá, en tanto en cuanto no se dispone de un número de cuenta, le llegará una carta haciéndole saber que se va a proceder a la devolución de oficio y esperando, por supuesto, los plazos a los que he hecho referencia anteriormente, pero pidiendo en este caso un número de cuenta para proceder a la devolución de esos ingresos que se han cobrado en exceso en el recibo del IBI. Aquellos ciudadanos que se encuentran en una tercera situación, que pueden ser todos aquellos que a día de hoy no han hecho pago alguno, en cuyo caso a estos ciudadanos se les está dando dos opciones. Evidentemente, la inmensa mayoría, aunque digo que eso es una elección de cada contribuyente, se decanta por la segunda. Las dos opciones que se dan son, por un lado, hacer el pago y proceder a la devolución de oficio, como en los demás supuestos que he explicado anteriormente, o la segunda opción que se les da a estos ciudadanos que no han efectuado el pago a día de hoy es que no paguen, se les gira una liquidación nueva con el nuevo tipo de gravamen y automáticamente se les abre, digamos, un plazo para el pago. Con lo cual, también tranquilidad, porque ni hay recargo, ni hay intereses. No olvidemos que estamos ante un error puramente administrativo, que por eso la Administración procede de oficio a la devolución de los mismos y que no vamos ni a la vía de apremio ni a la vía ejecutiva, que es donde surgen esos intereses de demora o esos recargos. Por lo tanto, tranquilidad absoluta, que van a tener su plazo para pagar en voluntaria. En todos los casos estamos hablando de pago en voluntaria. Nadie va a tener recargo, repito, ni intereses. Y para todos aquellos ciudadanos que a la fecha pues han solicitado, cuando han recibido sus recibos de IBI, tenían la posibilidad de pedir los fraccionamientos, pues esas personas que han pedido los fraccionamientos, dependiendo de las cuantías o de las cuotas a pagar y los fraccionamientos en los que hayan solicitado, se ha hecho el fraccionamiento y se le han cargado algunos intereses por el hecho de pedir el fraccionamiento. En estos casos se va a proceder igualmente a la devolución del fraccionamiento y de los intereses. ¿Por qué? Porque efectivamente, si estamos haciendo referencia a que se van a girar nuevos recibos, nuevas liquidaciones con nuevo tipo de gravamen, evidentemente aquel que ha fraccionado su pago la pagó en función de un recibo que obedecía a un tipo de gravamen que no era el que debería haberse aplicado. Con lo cual procederán también a la devolución de los fraccionamientos, de sus intereses, y le llegará una nueva liquidación en la cual podrá optar por fraccionar o por no fraccionar el pago nuevamente. Por lo tanto, esas son las distintas situaciones de los contribuyentes, transmitir la más absoluta tranquilidad, que de verdad que no tienen que hacer ningún trámite ni proceder a la devolución de ningún recibo, porque la devolución de los recibos, reitero, lo que puede es complicar más la devolución. No olvidemos que, sobre todo, la inmensa mayoría, estoy hablando de casi el 62%, está consolidado ya en cuanto a pagos. Si a eso le sumamos que las entidades colaboradoras que recaudan pasan, digamos, aquello que han recaudado por quincena, al final, si uno devuelve su recibo, lo que hace es complicar más la devolución, incluso confundir y llegar a poder devolver incluso 2 veces el recibo. Yo lo que sí quiero es, pues transmitir tranquilidad, que ya se han parado todos los recibos que estaban al cobro desde la semana pasada y se están girando nuevas liquidaciones, por lo tanto, que todos los ciudadanos van a recibir esas nuevas liquidaciones en sus domicilios y que reitero que es un pago en periodo voluntario que no va a llevar ni intereses ni recargos, como es la preocupación que muchos ciudadanos a día de hoy han trasladado dirigiéndose al ayuntamiento. Si se van a hacer las devoluciones íntegras, ¿por qué? Porque es mucho más fácil la gestión, porque se van a girar nuevas liquidaciones, con lo cual se hace la devolución íntegra y a partir de ahí se gira una nueva liquidación que será la que se tenga que volver a abonar. Es lo más fácil desde el punto de vista de lo que es la gestión del procedimiento en sí. No es por la diferencia del exceso, porque hay que hacer una nueva liquidación con el tipo de gravamen que tiene que aplicarse y que tiene que aparecer en los recibos. En cualquier recibo, el ciudadano que ya los ha recibido, puede observar que en el recibo aparece un tipo de gravamen del 0,901. Ese tipo de gravamen es absolutamente erróneo, tiene que aparecer el 0,795. Ese es el tipo de gravamen que van a recibir con los recibos rectificados. Por tanto, las devoluciones van a ser de la totalidad que ellos han pagado y se les girará una nueva liquidación con el tipo de gravamen aplicable. Si bien es verdad que quiero que quede claro una cuestión, el Gobierno municipal en ningún caso ha subido el tipo de gravamen, y eso es una cuestión que se puede comprobar de manera fehaciente en todo el expediente, tanto en el acta de la sesión plenaria del 16 de noviembre, donde la decisión democrática del Pleno es subir única y exclusivamente el IBI de naturaleza rústica y no el de urbana. Y así obra en el acta de la sesión plenaria,
así obra en el plan de ajuste que se remite al Ministerio de Economía y Hacienda, y así obra en la propia página web del Ministerio de Economía y Hacienda, donde aparece publicado el tipo de gravamen que corresponde a nuestro municipio con el 0,795. Quiero con ello aclarar que esto obedece única y exclusivamente a un error puramente administrativo, que no estamos echando balones fuera, que lo que ha hecho el Gobierno municipal es, a partir del momento en que se dirigen los ciudadanos a este ayuntamiento, manifestando sus quejas por ese incremento en el recibo del IBI, lo que hace el Gobierno municipal, y no porque le impulse el Partido Socialista que está en oposición, porque el Partido Socialista no ha impulsado la acción del Gobierno municipal. Nosotros hemos revisado de manera tasativa, por activa, por pasiva, todos y cada uno de los recibos del IBI. Y hemos detectado el error, ha detectado el error el Gobierno municipal. Y ha tenido la valentía de ir a una sesión plenaria a dar cuenta de lo que ha sucedido. Y lo ha explicado a la ciudadanía en un órgano como es el Pleno, de especial relevancia, un órgano puramente democrático donde deben debatirse los asuntos, dar las explicaciones y hacer aquellas matizaciones o ejercer la oposición que en el momento oportuno se estime por parte de los distintos grupos con representación también en esta corporación y en esa sesión plenaria. Además, quiero decir más. Cuando uno da una rueda de prensa y cuando uno da datos, lo primero que debe hacer, aunque uno esté en una oposición, es decir, la oposición se puede hacer y está para controlar la función del Gobierno, pero debe hacerse desde el sentido común, desde la coherencia, desde la lógica y desde la comprobación de la documentación que obra en los expedientes. Y el señor Acero ha tenido el atrevimiento de hacer públicamente una rueda de prensa acusando incluso que esta concejala ha firmado un documento donde aparece el error. Cosa que no es verdad. Y yo lo que le invito a que compruebe el expediente donde obra toda esa modificación del IBI y a que compruebe documento por documento para que vea quién firma las remisiones del oficio al boletín oficial de la provincia y compruebe de dónde viene el error. Lo que no se puede es señalar públicamente a las personas sin tener las pruebas y creando alarma y tratando de trasladar o pedir responsabilidades políticas cuando aquí lo único que hay son responsabilidades administrativas. Y me preguntaba a alguno de ustedes si se van a depurar responsabilidades. La cuestión más importante y el trasfondo de todo esto es, ¿hay que depurar responsabilidades? Por supuesto que hay que depurar responsabilidades. Y de hecho, se ha instruido un expediente informativo previo a cualquier expediente disciplinario, pues para saber por qué se ha producido este error. Claramente, evidentemente, dentro del ayuntamiento cada área lleva una serie de funciones y evidentemente la remisión y el oficio al boletín oficial de la provincia de Cáceres, así como todo lo que es las actas de sesiones plenarias, actas de comisiones, etcétera, son competencia exclusiva del área de secretaría. Y dentro de ese área se va a pedir la depuración de responsabilidades. Pero también quiero públicamente reconocer que al final el que trabaja se puede equivocar. Y no se trata tanto de depurar ni señalar quién ha sido el responsable, sino más bien de tratar de que con este tipo de errores administrativos que se producen, al final lo que se requiere es una mayor atención cuando uno está trabajando con documentos administrativos. Y para eso se ha abierto, reitero, un expediente informativo, pues para pedir las explicaciones oportunas de cómo se ha producido ese error administrativo a la hora de remitir los documentos en los que aparece un tipo de gravamen que es del 0,75, es decir, que el Gobierno municipal en ningún momento ha modificado y que además en la propia acta de la sesión plenaria, como digo, aparece recogido el 0,75, aparece en el plan de ajuste y para más INRI aparece publicado en la página del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo tanto, muchísimas veces lo que hay que hacer es diligente cuando uno está trabajando e incluso llegar al cruce de datos, porque yo estoy convencido de una cuestión: si se hubiesen cruzado los datos en el momento oportuno, se hubiese detectado el error con mucha más rapidez, con mucha más agilidad. Sin embargo, es verdad que desde que se publica la ordenanza en el boletín, que fue el 28 de diciembre, hasta el momento en que se empiezan, digamos, a generar las liquidaciones del IBI, es cuando se aprecia claramente que ha habido un error. Y decía, anteriormente decía, dice, parece que el Partido Socialista quiere hacer entrever como que al final han sido ellos los que nos han llevado a supervisar. Claro, y yo digo una cuestión, y entonces el señor Acero, portavoz de la oposición, como si había detectado el error, nos presenta una moción que iba a ser objeto de debate el día 13 de julio, en la que aparece el tipo de gravamen erróneo, hace mención a una serie de reputaciones erróneas y ni siquiera decir que me lo explique.
la que le pido que me lo explique soy yo a él, que me explique cómo quería que debatiéramos una moción con un tipo de gravamen erróneo y ya había detectado el error. Al final, yo creo que los ciudadanos están preocupados más de otras cosas, ni el traer, ni el llevar, si yo traigo, si yo llevo, si yo hago, si yo deshago, si tú cometes error, si yo lo aprecio. Al ciudadano lo que le preocupa es que había un error en el recibo, en la liquidación del IBI, se ha detectado y se ha resuelto. Que yo creo que para eso es para lo que estamos los políticos, para resolver los problemas de los ciudadanos y no para generar alarma de si se va a proceder ahora al recargo, si el dinero que está, por supuesto. Claro que no, yo como gobierno municipal, claro que a lo mejor aquel que ha pagado 50 euros de más, le venía muy bien tenerlo en su bolsillo, por la situación que es compleja, pero reitero que no es una cuestión, ni ha habido ninguna intencionalidad por parte del gobierno municipal. O sea, que el gobierno municipal lo que ha hecho es, a partir del momento de la cantidad de quejas que aprecian, detectar claramente el error, de dónde viene y de dónde proviene, y con la mayor celeridad posible, que estamos hablando del día 2 de julio, cuando se detecta el error definitivamente de dónde proviene, que está en el error en el tipo de gravamen que se remite al boletín oficial de la provincia. A partir de ese momento es lo que se hacen las gestiones con el organismo autónomo de recaudación. ¿Para qué? Para que esa devolución del dinero se haga con la mayor inmediatez posible. Pero lo que no podemos es saltarnos ahora lo que marca el procedimiento, sobre todo, reitero, aquellos ciudadanos que tienen sus números o sus recibos domiciliados, porque la propia norma exige esa consolidación de los 62 días, que es lo que vamos a hacer. Yo transmito tranquilidad y de verdad que entiendo que la tranquilidad no va a terminar hasta que el ciudadano no empiece a ver los saldos a favor en sus cuentas, pero pido que tranquilidad y confianza, porque eso va a ser así. Bueno, vamos a ver, el plazo del pago involuntaria, para aclarar, es decir, el plazo establecido con regla general y la publicación y la información que se da a los boletines, todos sabemos que acaba el 20 de julio, pero ese era el plazo para el recibo emitido anteriormente, que nos iríamos al 22 de julio porque cae el día 20, quiero recordar que es sábado, entonces pasamos directamente al día 22. Pero los plazos en pago involuntaria, en las propias liquidaciones que se van a notificar a los interesados, les va a venir el plazo en los que deben proceder al pago involuntario. Por lo tanto, es decir, la propia norma marca que dependiendo cuándo se recibe el recibo, valga la redundancia, pues marca, si es dentro de los primeros 15 días, casi nos vamos a ir a un mes. Pero todo depende del momento en que se notifique. Es decir, en el momento en que se notifique va a aparecer el plazo que tiene para pagar en voluntaria y estamos rondando, pues un mes para proceder al pago involuntario. Como decía antes, esto va a tener a lo mejor alguna repercusión en la marcha del ayuntamiento, porque ese dinero, y claro, primero en el coste y luego a dónde va dirigido ese dinero, que normalmente es una acción inmediata, ¿no? Bueno, vamos a ver, costes, si se refieren a coste económico y pérdida para las arcas municipales no va a suponer ninguna, entre otras cosas porque, reitero, ha sido un error puramente administrativo, con lo cual el presupuesto y la recaudación contaba con el tipo de gravamen que teníamos aprobado, que era del 0,75 más el 6% del gobierno central, que se traduce en un 0,795, que es lo que aparece en los recibos. Por tanto, coste económico no va a tener ninguno. ¿Que vamos a tener que trabajar más? Pues por supuesto, vamos a tener que trabajar más desde el ayuntamiento y también desde el organismo autónomo de recaudación a la hora de girar las nuevas liquidaciones y establecer los plazos. Pero yo quiero reconocer también públicamente la colaboración en positivo que está teniendo este organismo para con este ayuntamiento a la hora de girar las liquidaciones, con la premura desde el momento en que se detecta el error por el ayuntamiento, que nos dirigimos al organismo autónomo, la colaboración para llevar a cabo el paro de todos esos recibos que había que empezar pues a emitir nuevamente, y también, pues reitero la colaboración que existe por su parte. Pero hay una cosa que sí quiero quedar clara también, y no quiero extenderme mucho más. Hay una cuestión que deben tener clara los ciudadanos, es decir, el gobierno municipal, reitero, no ha aprobado una subida de IBI, pero yo lo que les invito es, sé que es difícil leer un recibo de IBI, pero si claramente toman en consideración sus recibos de IBI desde el año 2004 hasta la fecha que estamos, verán claramente dos conceptos que aparecen en todos los recibos de IBI. Por un lado está el valor catastral y por otro aparece un concepto más técnico, que es lo que se conoce como base liquidable. Y eso cualquier ciudadano, cualquier contribuyente puede comprobar en su recibo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el gobierno municipal no ha subido el tipo de gravamen, lo que no se puede tratar de hacer creer a la ciudadanía es que esta subida obedece al gobierno municipal del Partido Popular o de la derecha, como les gusta llamarnos a algunos, porque eso no es así. Y la subida obedece, aunque el tipo de gravamen se mantiene en el 0,75,
Y aunque es verdad que tenemos la obligación de aplicar ese 6% que marca el Gobierno central con ese decreto para el 2012 y para el 2013, evidentemente la subida va mucho más allá. Y que a nadie se le olvide que en el año 2004 se hace una revisión catastral, es decir, una revisión de lo que es el valor de la vivienda en sí. Y que el gobierno de entonces socialista hizo las negociaciones ¿para qué? Para que la repercusión de esa revisión no fuera de una sola vez y con carácter inmediato, sino que se hiciera de manera progresiva durante 10 años. Por lo tanto, cualquier ciudadano puede coger su recibo y comprobar. Desde 2004 al 2013, que estamos actualmente, puede ver claramente cómo tanto el valor catastral de la vivienda como a lo que yo hacía referencia, a esa base liquidable, va incrementándose anualmente. Es decir, actualmente el contribuyente viene pagando casi por el 90% del valor de su vivienda por la revisión catastral que se remonta al año 2004, que es objeto de aplicación en Trujillo en el 2005 y que reitero que el gobierno socialista negoció para que se aplicara progresivamente durante 10 años. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar con todo esto? Que para este año nosotros hemos mantenido el tipo de gravamen y para el siguiente también. Incluso nos planteamos hacer una revisión del tipo de gravamen a la baja. ¿Por qué? Porque al año que viene todos los ciudadanos van a ver un incremento en sus recibos que no obedece a las políticas del Partido Popular que ahora lleva las riendas de esta ciudad, sino me refiero a esa revisión catastral que su 10º año van a cumplir en 2014, en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos, todos los ciudadanos, podrán comprobar en su recibo que van a pagar por el 100% del valor de su vivienda. Por lo tanto, la subida se debe más a las políticas de los gobiernos socialistas de aquel entonces, que se remontan a esta fecha, por hacer las negociaciones para que fuera, con carácter más parcial, y no tanto a las políticas del gobierno que actualmente tiene las riendas de esta ciudad, que reitero, evidentemente hemos reconocido un error públicamente, un error administrativo de lo que no nos avergonzamos, porque errores administrativos hay en este ayuntamiento y en cualquier otro. Y si hay que pedir responsabilidades políticas por todas y cada una de las correcciones que se publican en el boletín oficial de la provincia, entonces ningún ayuntamiento estaría salvado de culpa. Inés Rubio también en esta rueda de prensa ha querido contestar a las declaraciones que Fernando Acero hacía aquí en Norte Radio Trujillo la semana pasada, relacionado sobre todo con las obras y con algunas contrataciones irregulares. Bueno, pues respecto a las declaraciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, que han sido muchas y ha querido tocar casi todas las áreas, voy a empezar por el sector de la construcción, al que él hace referencia, y al Departamento de Obras. Hace referencia, que el sector de la construcción sabemos, dice el Gobierno municipal, por la situación compleja que está pasando este sector, pero hacía una afirmación como que el Departamento de Obras actúa mal, trabaja mal, que las licencias, están paralizadas, que se responde tal. Yo lo que le invito es que se pase por el Departamento de Obras y vea cómo funciona ahora o cómo funcionaba entonces. Lo que se está tratando de establecer, digamos, un sector de la construcción con una gestión ordenada, que era lo que no existía en el ayuntamiento desde que gobernaba el gobierno socialista. Yo tengo datos que se pueden comprobar en el Departamento de Obras en que las licencias no tardan más de entre una semana y 15 días en ser contestadas. Ahora bien, claro, si las licencias que se solicitan tienen que ser subsanadas porque tienen deficiencias, pues a lo mejor lo que se tarda es en aportar esa documentación. Pero las licencias que entran se contestan entre una semana y 15 días, repito, y no olvidemos que la propia ley del suelo establece que el plazo máximo para contestar de comunicación previa son 15 días, lo cual se viene cumpliendo en el ayuntamiento. Además, se hacía referencia también, que si se cobra tasa por licencia, si no se cobra tasa por licencia. Es que en el ayuntamiento se actuaba anteriormente de una manera desordenada, y digo desordenada por lo siguiente: antes se solicitaba la licencia, ¿y qué ocurría? Se podía obtener o no, y nadie abonaba nada. Una vez que tenía la resolución, aquí no se pasaba nadie a decir qué tenía que pagar o qué tasas tenía que liquidar a ese respecto. ¿Por qué nosotros, cuando establecemos en la ordenanza el carácter previo de las tasas por licencia? Pues por una cuestión meramente de orden, y sobre todo para que la gente se conciencie que las cosas se pueden hacer, pero que hay que pedir licencia. Es decir, no se están parando obras de manera arbitraria, ni desordenada, ni tampoco caprichosamente. Se paran aquellas obras en las que o bien no se tiene licencia, o bien la licencia se comprueba que lo que se ejecuta no se ajusta a lo mismo. Por lo tanto, es una cuestión meramente de orden, aunque también es verdad que, teniendo en cuenta la situación económica por la que está atravesando el sector de la construcción,
Este Gobierno ya se ha replanteado la supervisión incluso de esa ordenanza que establece esa tasa por licencia para abaratarla o incluso en determinadas situaciones poder llegar a suprimirla. Pero claro, cuando uno toma determinadas decisiones o cuando uno gobierna, lo que tiene que hacerla es con argumentos y con criterios, no lanzar propuestas como si fueran un brindis al sol, sin contenido y sin argumentos y sin saber si aquello es viable. Y en tercer lugar, tenemos conocimiento también de una queja muy directa, porque este Gobierno se ha reunido también con un sector de la construcción que lo ha demandado para poner de manifiesto pues, cuestiones que les preocupaban. Una de ellas era esas tasas por licencia y otra de las cuestiones que les preocupaba también mucho era el por qué se vienen solicitando proyectos por parte del Ayuntamiento para la ejecución de determinadas obras. Y bueno, y se les ha explicado, y lo explico públicamente, es decir, no es que nosotros queramos retrasar ni tengamos un ánimo de exigir el proyecto, porque sí. La cuestión es que desde el año 98 en este Ayuntamiento no se cumplía la ley. Así de sencillo, es decir, no se pedían proyectos. Claro, aquí si no se pide el proyecto, al final no ha pasado nada hasta la fecha, pero si hay un accidente, la responsabilidad es del promotor, del constructor y subsidiariamente del Ayuntamiento. Se piden proyectos para aquellas obras que verdaderamente lo necesitan, para las que no se solicita un proyecto. Yo lo que sí pido, y ya lo he pedido públicamente la semana pasada, pero lo reitero nuevamente, si al final el Departamento de Obras actúa con la agilidad que tiene, es decir, reitero, las licencias salen entre 7 y 15 días, salvo aquellas que a lo mejor sean ya competencia directa de la Comisión de Patrimonio, en cuyo caso, evidentemente, la Comisión de Patrimonio se reúne una vez al mes, lo que antes no sucedía en este Ayuntamiento. La Comisión Especial de Patrimonio se reunía cuando le venía en gana o cuando aparecían 4 cuestiones que había que tratar. Y aquí se reúne religiosamente la Comisión de Patrimonio para tratar asuntos una vez al mes. Por lo tanto, digo, entre 7 y 15 días la regla general, excepcionalmente una vez al mes si es que requiere pasar por Comisión Especial de Patrimonio, y se podrá dilatar un poco más aquella a la que se le requiera documentación o subsanación de deficiencias. Pero que reitero, es decir, más ágil no se puede ser. Por lo tanto, yo tengo que romper una lanza a favor de los trabajadores del Departamento de Obras que funcionan con agilidad, eficacia y dedicándole incluso muchas tardes para venir a sacar esa cantidad de trabajo que existe, que también es verdad que ahora el número de licencias no es lo mismo que pudiera ser 5 años atrás o si nos remontamos al año 2007, pero que al final no se trata de achacar la responsabilidad de cuál es la situación por la que pasa el sector de la construcción al actual Gobierno, es decir, no la hemos generado nosotros. Es verdad que el sector de la construcción está mal, hay una parte que está muerta, otra parte que está sin actividad y hay otra que funciona pues a un rendimiento mucho más bajo de lo que han venido funcionando hasta ahora. Pero de verdad que por parte de lo que es el Departamento de Obras se está siendo ágil a la hora de resolver licencias. Luego otra de las cuestiones sobre las que comentaba era, relacionado con la RPT, que se iba a hacer idea pública, se iba a presentar y que os habían solicitado una serie de información sobre algunos puestos de trabajo del Ayuntamiento, los concejales liberados entre otros, de cómo se cobraba y si se ajustaba a lo que ponía en sus nóminas, lo que cobraban. Bueno, pues la solicitud que han hecho se dirige a comprobar las nóminas de los concejales liberados y del personal de confianza. Petición que ha hecho el Partido Socialista, que está en todo su derecho, pero a mí me sorprende enormemente que pidan esta información cuando eso ya aparece recogido en las bases de ejecución del presupuesto. Claro, se ha leído la base de ejecución del presupuesto, es que ahí aparecen ya las nóminas, no expresamente, pero aparecen los salarios que cobran cada uno del personal liberado. No obstante, no va a haber ningún inconveniente y la van a tener a su disposición, pero reitero, es una documentación pública de la que ya cuentan desde las bases de ejecución del presupuesto desde el año 2012. Por lo tanto, desde el año 2012 tienen esa documentación no a su disposición, es que la tienen en su poder porque se entrega una copia íntegra de lo que es el presupuesto y las bases de ejecución y ahí obran todas y cada uno de los salarios que tienen o las retribuciones que corresponde a cada uno de los concejales liberales y al personal de confianza que, repito, lo que ha solicitado el Partido Socialista desde la oposición para que se ponga a su disposición. En cuanto a las cuestiones que plantean de la RPT o el tema de las contrataciones de la Bolsa de Empleo, contrataciones que dicen que se hacen por la puerta de atrás. La verdad es que también me sorprende porque al final, es decir, la Bolsa de Empleo la pone en marcha el Gobierno del Partido Popular, muy a pesar del suyo.
Claro, y cuando nosotros entramos aquí había una bolsa que quitó o suprimió el Partido Socialista, y como se abre una bolsa de empleo social y la abre el gobierno del Partido Popular, pues la bolsa funciona mal. Y no olvidemos que en esa base de la bolsa de empleo social participaron todos los partidos de la oposición, incluidos los sindicatos, y todos participaron activamente a la hora de establecer esas bases, con lo cual saben cuál es el funcionamiento de la bolsa y saben perfectamente cuál es el llamamiento. Que a día de hoy nos hubiera gustado llamar a muchísimas más personas, sí, pero la previsión que tenemos por año para cubrir las contrataciones es la que este año se ha empezado a hacer los llamamientos. No olvidemos que en todas esas contrataciones había que respetar ese mínimo de los 6 meses, y es lo que se ha venido haciendo. De ahí, digamos, a lo mejor esa falta de agilidad a la hora de mover la bolsa. Pero puedo decir que se ha hecho un llamamiento, es decir, han acabado contratos a finales de junio y la primera semana de julio, y ha habido otro llamamiento masivo de personas de la bolsa de empleo. Es más, cuando se hacen los llamamientos se pide la vida laboral, se hace una revisión de todos y cada uno de los requisitos. ¿Para qué? Para evitar que aquellas personas que efectivamente han venido a una mejor situación económica, están trabajando, o hay muchos casos en los que incluso están el matrimonio y la bolsa de empleo, evitar que sean los dos contratados. Por lo tanto, no sé a qué obedecen las quejas que hace el Partido Socialista. También nos gustaría a nosotros llamar a más número de personas, pero de nada me serviría decir llamo a 100 para no pagarlos. O sea, la responsabilidad es llamar a los que se pueden pagar y establecer también, bueno, pues si en el año se tiene un dinero, hacerlo de una manera proporcional, pues para que toque a todas esas personas que por derecho les corresponde el llamamiento dentro de los periodos que hemos establecido de los 6 meses. En cuanto a las contrataciones a las que hacía referencia por la puerta de atrás, bueno, pues por la puerta de atrás aquí no hay contrataciones de ningún tipo. Aquí las contrataciones que se hacen o por la bolsa de empleo o por los decretos y los programas que vienen subvencionados por la Junta de Extremadura. Programa del Plan Empleo Experiencia, que ya adelanto que ya nos ha llegado, programa de parados de la reanudación, que aparecía publicado también en el Diario Oficial de Extremadura, y lo que sí se hace, que no sé si es a lo que se refiere, pero que también en esa mesa y en aquella mesa donde se establecieron las bases para la bolsa de empleo social, se contó también con el beneplácito y se puso en su conocimiento que había personas en las que estaban en una situación de riesgo o exclusión social, en las que a lo mejor era necesario en determinadas situaciones con informes sociales hacerles contrataciones por un tiempo inferior, que nos habéis escuchado hablar de ellos incluso en algún pleno, que son los contratos de emergencia social. Como no sea, a eso es lo que se refiere, es decir, no sé a qué contrataciones por la puerta de atrás se refiere el portavoz de la oposición. Pues las únicas contrataciones que hay en el ayuntamiento son contratos de prestaciones de servicio, es decir, el resto se han sacado en concurso. Los contratos de prestación de servicio no son contratos laborales, por tanto no entran por la puerta de atrás. Si eso es a lo que él se refiere, es decir, los contratos de prestación de servicio no tienen naturaleza laboral, tienen naturaleza mercantil y nada tiene que ver con la naturaleza laboral. Sí, claro, es que se piensa al final aquí el ladrón que todos son de su misma condición y no es directamente, sino del gobierno que estaba anteriormente. Claro, es que aquí se hacen las cosas con criterio, con unas bases, y hay que diferenciar entre lo que son contratos de naturaleza mercantil, que son de prestación de servicios, de lo que son contratos puramente laborales, que lo que hace este gobierno es sacar a concurso o cumplir con los criterios de la bolsa, o incluso en aquellos casos, digo, excepcionales, que están en una situación de riesgo, pedir los informes sociales para hacer las contrataciones por emergencia social, que en ningún caso superan los 3 meses.